Comía en la calle, sus padres lo abandonaron, pero el destino le dio la lección de su vida. Uno nunca sabe para quién trabaja, reza un dicho entre nosotros, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el verdadero significado de este dicho? Hoy en esta conmovedora historia sabrás lo que realmente significa. No te muevas de la siguiente historia, que ha de empezar así. En la avenida principal de la inmensidad de una gran ciudad, se aferraba al día a día el pequeño Saúl Izazu. Lucía una camiseta verduzca que le quedaba muy grande, un pequeño short, y camino a ese punto había encontrado un vaso descartable, el cual irónicamente tenía el logotipo de una fundación que reunía los fondos vendiendo sodas para los más necesitados. Se puso en el mismo lugar que antes su padre y su madre solían pedir dinero. Parecía haber heredado aquel lugar. Por más de 5 años, él había crecido allí y hacía unos meses sus padres lo habían abandonado. Una señora que vendía comida cerca de allí le daba comida de vez en cuando y así Saúl pasaba sus días. De sus padres lo último que había sabido era que los habían involucrado en una gresca y producto de ello fueron a parar a la cárcel. Además de que anduvieron bebiendo y haciendo desmanes en la calle. El pequeño Saúl, conforme había crecido, su mente había empezado a coordinar muchas cosas con el fin de sobrevivir. Lo único que sabía hacer era pedir dinero en la calle. Ahora tenía 6 años de edad, pero lucía como un pequeño de 4 años por lo malnutrido que estaba. Hasta allí llegaba con unas sandalias las cuales no eran el mismo par. Él había visto que las personas se conmovían al verlo, pero no le daban monedas. Le dejaban algo de comida y a veces una que otro trapo de ropa. Se quitó las sandalias intentando que vieran que ni siquiera tenía calzados, pero nada funcionaba. Durante su tiempo en la calle, observaba a los transeúntes ir y venir de un lugar a otro. Habían días que la señora a quien rogaba por comida no venía, y esos días eran realmente duros. Al no poder tener alimento, su única esperanza era saciarse de las migajas que le dejaban algunas personas. Sin embargo, hubo un día en particular que le haría pensar en su pequeña mente. ¿Qué podría hacer para tener un trabajo? ¿Cómo podría hacer para seguir el destino de su vida? ¿Qué le depararía el futuro? ¿Vivir de la caridad siempre? No parecía darle un futuro. En varias ocasiones había observado a muchos jóvenes empezar a trabajar en alguna tienda y por meses allí los vio subir de puesto y de esa forma progresaban. Tenía en mente ahora buscar al menos un trabajo, pero ¿quién le daría el trabajo?, pensaba. Estaba a punto de cumplir 7 años ya y no desarrollaba como los demás niños de su edad, por lo que se dirigió al señor del kiosco de periódicos. Él de seguro tendría información sobre nutrición, pensaba. Al preguntarle por cómo podría hacer para alimentarse mejor, el hombre del kiosco le había dicho que tendría que tomar leche. Pero ¿cómo podría conseguirla? Con el vaso que se había vuelto su compañero, se sentaba ahora un día más. «Quiero comprar leche, por favor, ayúdenme», repetía esto una y otra vez. 1 año más había cumplido en las calles y no lograba salir de la situación en la que estaba. Una tarde, con apenas 3 monedas que tintineaban en aquel vaso, caminaba cerca de una obra de construcción de donde vio salir a un muchacho de aproximadamente 17 años. Esto le dio esperanzas de que podría entrar a trabajar allí. Suspiró, inflando su delgado pecho y fingiendo una voz más grave, dijo: «Quiero hablar con el jefe». Nadie le hizo caso, excepto uno de ellos, quien se le acercaba y soltaba una risotada de vez en cuando. «¿Qué deseas, raspazuelos?», le dijo e hizo un gesto de desagrado después. «Quiero trabajar», dijo Saúl enérgicamente. «Pero con ese cuerpo no vas a poder ni cargar un ladrillo. Sal de acá y vete a tu casa», le contestó el joven albañil. Saúl se dio media vuelta y caminó hacia la salida de la obra, pero de rato en rato volteaba a ver a aquel joven, quien no paraba de burlarse de él. Desanimado, caminaba de regreso a su lugar en la avenida donde solía pedir dinero para comer.
Se estaba lamentando de la absurda idea que había tenido de ir a pedir trabajo a una obra de construcción. Qué mal se sentía. Dentro de sí mismo se decía: ¿cómo podré conseguir trabajo con este cuerpo todo flacucho? Y al recordar la humillación, rompió a llorar a la vista de muchos que pasaban por la gran avenida. Sus ojos empañados no le habían dejado ver que una anciana se había detenido frente a él. Ella le habló tiernamente para preguntarle por qué lloraba, a lo que él, sin pensarlo, decidió desahogarse con ella. Ya venía bastante tiempo aguantando demasiado. Sus ojos no paraban de brotar lágrimas, mientras la anciana bien vestida le acariciaba la cabeza. Entiendo, le decía. Ella lo calmó y le dijo que le buscaría un trabajo de ayudante con su hijo. Por algunos minutos caminaron dirigiéndose al lugar donde supuestamente el pequeño Saúl empezaría a trabajar en breve. Saúl se había entretenido tomando una pequeña caja de leche que le había dado la anciana. Cuando la escuchó decir: «Acá es», Saúl no se había dado cuenta que sus pasos lo habían puesto en un lugar que parecía conocer, o pareció recordarlo. La anciana entonces llamó a un muchacho adentro y, oh sorpresa, el muchacho era nada más y nada menos el mismo que horas antes le había negado el trabajo a Saúl y además se había burlado de él. «Hijo», dijo la anciana, «dale trabajo a este muchacho en lo que sea y págale lo que corresponde a un trabajador». El muchacho, al escuchar a la anciana, no pudo ni titubear en aceptar al pequeño Saúl, quien se sobaba los ojos y no podía creerlo. Aún sentía vergüenza por lo que había pasado la última vez. «Está bien, mamá, pero solo míralo, está todo flaco y debilucho, no creo que aguante el trabajo. Dale trabajo de que alcance cosas al menos, que haga mandados, él conoce bien esta ciudad. Mamá, pero…» «No te estoy preguntando nada. Te he dado una orden», dijo la anciana, y seguido de esto, le dejó un dinero al muchacho, encargándole que le comprase ropa para que empezara en ese mismo instante. Saúl empezó a trabajar en la obra y, emocionado, corría con cada cosa que le pedían. Por un tiempo le había encargado llegar temprano para llenar el agua, abrir y cerrar el portón para que ingresen los camiones con el material, así como las compras de la comida para los obreros y cosas similares. Él no desaprovechó la oportunidad y en un año ya estaba moviendo un pequeño montacargas. La obra terminó, pero él era tan empeñoso, responsable y bueno en seguir las órdenes que terminó convirtiéndose en un albañil más con los años. El muchacho, hijo de la anciana, se lo llevó a cuanta obra pudo. Saúl fue a la escuela y la terminó. Estudiaba en las noches y luego postuló a la universidad. Buscaba una carrera donde pudiese seguir sus conocimientos, por lo que eligió estudiar arquitectura. Los años pasaron y, parado frente a un edificio, recordaba a la anciana que una vez le había tendido la mano. Casualmente, un local comercial se erigía en el mismo lugar donde antes él solía estar sentado pidiendo monedas. Era un momento de reflexión para él. Se decía que él sabía que había algo más, y ese día, justo cuando se iba a rendir, apareció esta mujer que él ni conocía, pero algo le había hecho tener confianza en ella, tanto así que se desahogó ese día. Ella le abrió esa puerta que alguien una vez le había cerrado, puerta que él procuró mantener abierta hasta el día que le había tocado enterrar a aquella anciana. Las lágrimas que soltaba en el funeral de aquella anciana no eran tanto porque ella había partido, era porque la mujer que yacía allí sin vida le había dado la gran oportunidad de cambiar sus estrellas, las de plata, por las de oro. Qué increíble historia, mis queridas amigas y amigos. Uno nunca sabe para quién trabaja. En esta historia está más que plasmada la idea de que debemos hacer siempre el bien a todos, porque uno nunca sabe quién protege en la tierra a los hijos de Dios. Mi nombre es Carlos Matthews y conmigo será hasta una próxima historia encriptada. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que más historias te lleguen como estas. Comparte esta historia con tu familia, tus amigos y amigas. Ya sabes que es gratuita. Nos vemos.